Muy interesante realmente todos los temas y los profesionales más que prestigiosos. Y ya estamos con un gran amigo, el doctor León Tenenbaum, que es abogado, y él nos va a contar acerca de la ley de infertilidad y también ley de trasplante de órganos, bueno, que está dando que hablar. ¿Es así, León? Sí, buenas noches, Ana María. Buenas noches. Nuevamente se está hablando de la ley de infertilidad. Tal vez si tenemos suerte este año se pueda aprobar. Bien. Ya que hubo media sanción en diputados. Prácticamente por unanimidad, 169 diputados y a favor y solo 4 abstenciones. Lo que se debatió era si iba a ser en sentido amplio la ley aprobada en diputados, en el sentido, esto digo, si iba a tener en cuenta también que las personas infértiles eran solamente por casos patológicos, es decir, por enfermedades por las cuales no podían tener hijos, o si iba a ser un sentido amplio, ¿no es cierto? Y estuvo a favor del sentido amplio, ¿no? O sea, no solamente los casos donde había enfermedades, o sea, por cualquier caso de infertilidad. También se aprobó en el sentido de si iba a haber límites de edad o si no los iba a haber. Y también se aprobó en sentido amplio, en el sentido de que no va a haber límites de edad. Esto permitiría, si se aprueba ahora en el Senado, que entraría, como ya sabemos, en el programa médico obligatorio, por lo cual todas las prepagas y obras sociales, inclusive hospitales públicos, deberían de alguna manera hacerse cargo de estos tratamientos que son muy costosos. Muy costosos y muy complicados porque tienen una técnica muy particular. Que si bien, como vuelvo a repetir, complicada, pero en Argentina se conoce, pero bueno, no deja de tener sus complicaciones, ¿no es cierto? Así que bueno, si tenemos suerte este año, tal vez tengamos la ley de infertilidad aprobada. Es que venimos bien realmente, se vienen aprobando cualquier cantidad de leyes que, como fue la ley para los celíacos, la obesidad, bueno, que realmente... El celíaco es enfermo, el obeso es enfermo, la persona infértil es enferma y como tal tiene que recibir su tratamiento y bueno, la obra social lo tiene que cubrir. Y que los tratamos también, ¿no es cierto? Exacto, tratamos todos. ¿Y en cuanto a trasplantes de órganos? Trasplante de órganos es muy interesante lo que ha pasado en estos días, bueno, de un caso relevante de una importante cantante que, bueno, ha donado un órgano, tal vez seguramente una actitud muy noble, ¿no es cierto? Sí. A una persona que no era familiar. Sandra Mianovich, ¿no es cierto? Sí. Vos sabés que la ley de trasplante de órganos es una de las más avanzadas del mundo. Está inspirada también en países muy avanzados, como te podría decir Dinamarca, Suecia. ¿Por qué? Porque habla del donante presunto. Lo que no ocurre en todos los países, porque en muchos países se considera que si no hay una expresa decisión afirmativa, ¿no es cierto?, de donar órganos, se presume que hay una negativa. En Argentina no, la ley toma como el donante presunto en el sentido de que si no hay una negativa expresa, se presume que es donante. El tema es que, bueno, que por lo general cuando es donación de una persona viva a otra persona viva, la ley establece que tiene que ser un familiar directo, como puede ser el cónyuge o un conviviente cuando tenga más de 3 años de casados, de convivientes, quiero decir, o hijos, o padres, o descendientes, o hermanos directos. En este caso era una persona que no tenía un parentesco directo. Creo que era una ahijada la persona que le donó. Pero sin embargo, tuvieron que recurrir a la justicia para autorización y la justicia les dio la autorización porque lo consideraron un acto, obviamente, que entraba dentro del catalogarlo como un acto de amor, como un acto gratuito. Yo recuerdo muy interesante un caso que hubo un antecedente, pero en una época bastante complicada del país, en el proceso durante la dictadura militar, donde una persona que estaba prácticamente en los últimos momentos de su vida, si no recibía un trasplante, fallecía en muy corto plazo. Pidieron autorización porque la única persona donante que tenía histocompatibilidad era una persona que no era familiar, y recurrieron a la justicia. Vos sabés que en todas las instancias le dijeron que no. Y cuando llegaron a la Corte, el Procurador General de la Corte, en ese momento, que le pidieron su opinión, vos sabés que también dijo que no, porque no estaba dentro de la ley. Y sin embargo la Corte en ese momento, estamos hablando de 1980, un momento complicado de la Argentina, aceptó, e
incluso permitió esa donación de órganos entre personas vivas, por una cuestión de humanidad, ¿no es cierto? Yo recuerdo ese antecedente. Es decir, bueno, que ya ha habido un antecedente, pero obviamente es muy interesante porque, bueno, puede dar lugar a otros criterios en este sentido, ¿no es cierto? Bien. Bárbaro, León, realmente que impecable tu bloque como siempre, bueno, y con buenas noticias. Bueno, muchas gracias. Vamos a un corte, por favor.